A encontrarnos con la primera nota. Sofi y Cristian estarán charlando con la doctora Silvana Yaquero, especialista en mobbing y bullying, para hablar en este caso del acoso que pueden sufrir muchos de ustedes en el trabajo. Tema interesante que se desarrolla a continuación con las grandes profesionales que hay al respecto en nuestro país. Y que por suerte tiene la amabilidad de visitarnos de tanto y tanto, y siempre son bienvenidos sus aportes. Hoy también, no solo para hablar de las características de lo que es el métier de Silvana, mobbing, bullying, sino también para hablar de algunos datos recientes, los datos de 2016 en materia de acoso laboral, acoso moral. Bueno, son muchos los temas de los que siempre charlamos con Silvana Yaquero. Bienvenida, Silvana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por poner en el tapete de nuevo estos temas tan solapados, tan naturalizados, tan invisibilizados, ¿no? Silvana, ¿te sorprendió los datos que surgieron de este informe de los registros de 2016? Estamos hablando de una denuncia por día por acoso laboral. ¿Te sorprendieron? No, para nada. En realidad hay muchos más casos de acoso laboral. Yo me animaría a decir que eso es un 10, un 20% de los casos reales. La mayoría de las personas no denuncian y aparte tenemos denuncias que no pasan por el Ministerio de Trabajo, sino que se hacen en el mismo lugar de trabajo o se hacen en el TCA, en el caso de los públicos, o en el juzgado laboral, o en lo civil, o hasta en lo penal también. Por lo tanto, eso no es una muestra real. Que si bien nos horroriza, hay muchas más personas que están sufriendo acoso laboral. Muchas de ellas no se dan cuenta que lo están viviendo. Ahora, es preocupante que digas que esto vendría a ser solo el 10%. Y claro que es preocupante. Yo lo vengo diciendo hace años. Los trabajadores en Uruguay vienen sufriendo este tipo de flagelos en una forma totalmente invisibilizada. Es como, yo les explico a mis estudiantes, es como si uno sufriera una catástrofe, un tornado, como pasó en Dolores, ¿tá? Pero en forma sistemática y repetitiva, y todavía nadie les da ayuda. No pueden enfermarse porque si no se los trata de locos, no pueden llorar, no pueden hablar porque si los cuenta nadie les creen, no reciben la ayuda necesaria, nadie valida su dolor y su sufrimiento. Entonces la persona queda totalmente sola, descreída, desilusionada, y eso hace que no pueda confiar ni en el sistema, ni en la empresa, ni en nadie que le pueda. A veces hasta sí quieren brindarle ayuda, pero ya no confían en nadie. Silvana, estoy pensando en que cuando se radica la denuncia en una empresa X, se suele hacer ante el Departamento de Recursos Humanos. Ahora, por lo que uno a veces puede constatar, quienes trabajan en ese departamento, más bien ejecutan cuestiones administrativas, de orden, en todo lo que hace bueno, no sé, beneficios asociados al trabajo, licencias y demás. ¿Pero están preparados realmente, o dónde pueden prepararse quienes integran los departamentos de recursos humanos para recibir y eventualmente contener al denunciante? Bueno, mira, yo trabajé años en recursos humanos y te puedo decir que quienes dirigen los departamentos de recursos humanos están en una situación a veces muy perversa, muy ambigua, porque por un lado tienen los intereses de la empresa y por otro lado los intereses de los trabajadores, y muchas veces son funcional a quien les paga el salario. Entonces, por un lado, no tienen la capacitación necesaria, generalmente no son psicólogos los que están en los departamentos de recursos humanos, sino abogados o contadores. Eso ya nos muestra el perfil de la empresa hacia dónde va. No hay una humanización del trabajador, sino cada vez hay una mayor deshumanización del trabajador. Entonces, cuando alguien está sufriendo acoso laboral, no solamente las empresas, la mayoría, a menos algunas del Estado, no tienen protocolos, sino que el protocolo en sí mismo tampoco serviría de absolutamente nada. Si no hay una directiva que diga, bueno, no vamos a permitir este tipo de violencia dentro del trabajo, que haya capacitación, que haya procesos de inducción donde se defina lo que es el acoso laboral y políticas realmente claras al respecto, entonces la persona no tiene a dónde denunciar, o si denuncia, como se convierte en la conflictiva, en la problemática, termina la empresa levantando todas sus defensas contra la víctima y protegiendo al hostigador. Generalmente los casos que he visto son tan perversos que la víctima termina siendo despedida por mala conducta, sin siquiera un derecho a un despido, a un seguro, y el hostigador termina siendo, o la hostigadora termina siendo ascendido, dándole mucho más poder. Lo que el mensaje que se está enviando al trabajador es, bueno, vamos a proteger este tipo de conductas, las vamos a permitir, y eso hace que se está premiando, y eso hace que se instale un silencio aún mayor.
Entonces nadie Sí, después por se el anima miedo. a ¿Quién va a denunciar. denunciar? ¿Quién va a denunciar frente a esa realidad? Por eso es que digo que la mayoría de los trabajadores se callan la boca, no lo dicen, tratan de solucionarlo de otra manera, tratan de, o sea, a mí la mayoría de las personas que me llegan es, bueno, yo quiero curarme, quiero fortalecerme, y una vez que me cure y me fortalezca, que lo hacemos con la terapia en MDR, lo que la persona hace recién ahí es decir, bueno, tomo la decisión. Solo un 10% de los trabajadores que sufren de acoso laboral vuelven al sistema productivo como empleados, ¿tá? Muchos de ellos no pueden nunca volver a trabajar porque quedan realmente destruidos, y algunos pueden tratar de formar su propio proyecto, pero no quieren saber absolutamente más nada de depender de alguien, ¿no? Claro. Silvana, también sucede, como en otras expresiones de violencia, digamos, la relativización de la cosa. Es la típica reacción de, no, pero eso no es acoso, eso es otra cosa. Claro. ¿Vos lo ves eso en la clínica, en los estudios, en las relaciones laborales? Todo el tiempo. Por lo general, los departamentos de recursos humanos, cuando la víctima va, le dicen, esos son problemas personales, lo que pasa es que tú estás muy sensible, lo que pasa es que vos sos muy conflictivo, muy paranoide, esto pasa en todos lados, aprovechá y hacete fuerte. Un montón de disparates, ¿no? Terribles, porque no saben realmente diferenciar cuando estamos frente a una víctima, a una persona violentada por este tipo de dinámica, y cuando realmente estamos frente a una situación que es un conflicto. Acoso laboral no es un conflicto. Un conflicto, las dos partes están al mismo nivel y discuten por un tema. Acá hay un desnivel, quien acosa tiene poder siempre, pero no solamente porque el cargo sea de poder, sino porque se ha juntado de otras personas, ha generado mimetismo, y eso genera que vaya teniendo más poder y la víctima menos poder. Ahí no podemos juntar a ambas partes porque terminamos destrozando a la víctima, y generalmente se trata de ver eso como un conflicto o decir, bueno, son conflictos personales. Yo siempre digo, todo lo que pasa a nivel laboral deja de ser personal, claro, para ser laboral y tener que atacarlo como tal. Lo peor además es que en el día a día esto tiende a naturalizarse, como en cualquier otro caso de agresión, pero para, digamos, bajar a tierra algunos casos concretos, porque a ver, están los más evidentes, los que tienen que ver con el destrato, con el insulto, con medidas abusivas, pero hay otros que pueden ser comportamientos medio sotoboches, solapados y demás, que uno puede no entenderlos como violencia o como agresión, y en realidad sí lo son. ¿Podemos poner algún ejemplo de eso? Sí, por ejemplo, o sea, en ese caso generalmente nosotros decimos a quien tira la piedra y esconde la mano, vulgarmente, ¿no? Es el hostigador más perverso que hay, que lo que va a hacer es utilizar a otro para llevar a cabo este tipo de situaciones muy sutiles, ¿no? Como, bueno, dejar de saludar a la persona, ya no saludarla igual, sutilmente ir cambiándola de tareas, pero que sin que la persona se dé cuenta, generando rumores en contra de esta persona, sobre todo hacia arriba, bloquearle la comunicación, y la va como satanizando en una forma muy lenta, donde la persona sabe que está pasando algo, pero no puede realmente definirlo ni decirlo, porque queda como un reclamo prácticamente infantil. Ya no me miran como antes, ya no me saludan como antes, ya no me tienen en cuenta como antes, ya no me dan la misma valoración que antes, y es ese encadenamiento que hace a este proceso, ¿no? O sea, el acoso laboral no es un hecho puntual, no es que un día no me den tareas, o un día me sobrecarguen de tareas, o un día me sancionen porque realmente cometí un error, o un día no me den a mí horas extras y a los demás sí. No tiene que ver con hechos puntuales, sino que justamente lo que hace a la tortura psicológica... Eso, es más una cosa psicológico que una cosa verbal o lo... Exacto, es lo sistemático, ¿verdad? Es un día una cosa, otro día otra, otro día otra, es algo que se vive permanentemente todos los días, y por eso esta violencia va socavando el aparato psíquico a tal punto que lo lastima, y eso es lo que hoy estamos trabajando, que es el estrés postraumático que genera el acoso. Y esa violencia tan sutil es tan desesperante, porque si yo puedo verla, o sentirla, o probarla, o grabarla, o tener un mail, o tener testigos, entonces es más fácil, ¿verdad? Pero cuando no tengo absolutamente nada, eso enloquece aún más la cabeza de la víctima. ¿Y qué es lo que se puede, digamos, empezar a hacer? Porque siempre, si bien aquí lo hemos tratado,
siempre es necesario refrescar, Por digamos, supuesto, el contenido por y las supuesto. medidas. Desde el lugar de la víctima lo que hay que hacer es buscar ayuda personal especializado. Yo siempre les digo que si van a un psiquiatra o a un psicólogo que banaliza y no les creen y que ellos tienen que empezar a dar como muchas explicaciones, se levanten y se vayan. Lo más importante que tienen que hacer los profesionales que trabajan con este tipo de personas violentadas es validar el sufrimiento, nunca dudar. Para llegar a una conclusión siempre hay tiempo. Otra de las cosas que tienen que hacer es todo lo contrario cuando uno está en crisis, cuidarse, salir a caminar, hacer yoga, tratar de tomar la menos medicación posible, comer bien y tratar de rodearse de los seres queridos, de aquellas personas que sí te pueden creer, porque la red de contención en estas situaciones es realmente muy importante y es lo que va a cambiar un pronóstico de otro pronóstico. Con respecto a las empresas, tienen que capacitarse en estos temas, el personal, realmente informarse. Esto genera rotación de personal, ambientes tóxicos, se pierde a los mejores trabajadores, gran ausentismo, desprestigio social de la empresa también. O sea que esto tiene un costo, que al igual que la violencia psicológica, aparentemente es como invisible, claro. Pero si uno empieza a indagar, no es tan invisible, los costos son muy altos. Bien, Silvana, el 13 de marzo presentás el libro, ahí también pueden buscar información. Ahí está. Decinos los datos, así ya vamos. El 13 de marzo sale el libro, luego vamos a hacer una presentación en la cual van a estar todos invitados, por Recordemos supuesto. El título del... Bullying y mobbing. Haciendo visible lo invisible. Lo edita Random House y bueno, la idea es justamente sacarle el velo a esta violencia, que no se naturalice más y también más allá de lo científico que pueda tener el libro, ¿no? De todas las investigaciones científicas, está escrito como yo hablo. Dio mucho trabajo porque soy disléxica, entonces llevó como un año corregir ese libro, pero bueno, logró tener la forma que queríamos. Y bueno, y es un libro también de consejos, de ayuda, sobre todo para los padres de los niños que sufren de bullying, para los centros de estudio, muchos casos reales, ejemplarizantes, y qué cosas debe hacer justamente una persona y qué cosas no deben hacer, sobre todo los cómplices, las instituciones y los centros de estudio. No tengo dudas que va a llegar a muchas manos y va a ser un material bienvenido. Ojalá. Silvana Yaquero, muchas gracias por estar en No, gracias a ustedes. Muchas gracias.